El país lo conoce, abogado, político, diplomático panameño, fue embajador en la Organización de Estados Americanos y nosotros los venezolanos estamos muy agradecidos a él porque arriesgó bastantes cosas en su defensa de verdad ardorosa por la democracia venezolana. Él es Guillermo Cochés, a quien he llamado para ver cómo se ve la situación de Venezuela en este momento, los días anteriores a las elecciones en una narcotiranía. Bienvenido, Guillermo Cochés. La escuchamos. Muchas gracias, Napoleón. Un placer estar contigo. Si tú me hubieras hecho esa pregunta hace 4 meses, con María Corina inhabilitada, con Corina Lloris inhabilitada, sin candidato, yo te hubiera dicho que no le veía ningún futuro a Venezuela, ninguna posibilidad de que las cosas cambiaran antes del proceso electoral. Sin embargo, lo ocurrido en Venezuela en los últimos 2, 3 meses, con la aceptación de la candidatura de Edmundo González Urrutia, con el apoyo generado a nivel nacional por parte de María Corina y de Edmundo González, ha cambiado totalmente el panorama. ¿Por qué lo digo? Porque no crean que la inhabilitación de María Corina era para inhabilitar a María Corina, era para impedir que la oposición tuviese un candidato unitario. Y por eso le tuvieron tanto miedo a María Corina. Por eso es cuando María Corina desiste, que la inhabilitan y nombra como sucesora a Corina Llori, igual hacen, porque quizás pensaron estúpidamente que había buscado a alguien con un nombre parecido a ella para que ella pudiera recibir los votos que tenía María Corina. Sin embargo, nunca pensaron que una persona apacible, tranquila, sin una trayectoria política destacada como era Edmundo González Urrutia. Sí, me dicen que era social cristiano de Copey, pero diplomático en una embajada importante para Venezuela como la de Argentina, pero que para ellos no representaba primero ningún peligro y segundo que no iba a ser capaz de aglutinar todo el apoyo generado alrededor de la candidatura en primarias de María Corina, y todo ha resultado al revés, al punto que ya hoy dicen que si pierden las elecciones va a haber una guerra civil, que si pierden las elecciones va a haber un derramamiento de sangre, que si pierden las elecciones van los ciudadanos a perder todas las conquistas sociales logradas en el chavismo. ¿Eso qué significa? Que ya están admitiendo la derrota. No va a ser fácil, porque hay elementos dentro del régimen que no pueden pensar en una derrota, porque saben todo lo que pueden perder. Sin embargo, creo que la situación, si bien de incertidumbre para la oposición, que no sabe qué es lo que va a ocurrir, hay más incertidumbre dentro de las filas del régimen chavista. ¿Por qué? Porque saben que están perdiendo. Y no por el margen de 7-2, como dicen las encuestas. Quizás es mayor, pero igual pasó en Panamá en las últimas elecciones, donde el gobierno hizo de todo y las encuestas se reflejaron en las urnas y el gobierno llegó de quinto con un 5.5% de los votos por el desprecio generalizado que se generó con un gobierno y que en Venezuela son 25 años de acumulación de un régimen que niega las libertades, que ha hecho al pueblo venezolano más pobre, que ha hecho una corruptela tan grande que son miles y miles y miles de millones los que se han robado. Entonces yo sí creo que hay una gran esperanza. No va a ser fácil, porque cuando el tigre está malherido es cuando tira los zarpazos y es ahí donde se pueden llevar algunas cosas. Pero bueno, yo la verdad es que veo las cosas con bastante esperanza, a diferencia de como las hubiera visto hace 3 meses. Yo creo que María Corina ha hecho un trabajo formidable de unir al pueblo venezolano en torno a la esperanza
de un cambio por las buenas, porque no creo que un cambio fundamentado en venganzas y en persecución va a llevar a Venezuela a ningún buen final. ¿Por qué cree que que se consideraba la democracia con más años estable en América Latina como la venezolana desde 1958 cayó en todo esto? ¿Qué ha pasado? ¿En qué nos equivocamos y por qué en general en Latinoamérica no se respetan las constituciones ni las leyes y estamos hartos de tantas dictaduras de extrema derecha y de extrema izquierda? ¿Por qué eso sucede? Porque, por ejemplo, los europeos se cansaron de tantas dictaduras, se cansaron de tantas matanzas, que esa es parte de su historia, ¿verdad? Y fíjense cómo están todos los países europeos de Europa Occidental son democracias. Bueno, yo creo que parte del problema es un problema básico que se ha combinado con el deterioro de los partidos políticos, la impunidad con que han gobernado tanto de derecha como de izquierda, porque la corrupción es tanto de derecha como de izquierda. Lo vemos ahora mismo en Colombia, donde hay tantos casos de corrupción alrededor y muy cercanos al presidente Petro, y es un gobierno de izquierda. Lo vemos hasta el mismo Chile, con un gobierno de izquierda moderada, más moderna. Sin embargo, también han habido actos de corrupción. Lo vemos en Bolivia, un país con tantos recursos naturales, pero es un gobierno de izquierda. Eh, yo creo que parte del problema lo tenemos los partidos políticos. Los partidos políticos no han sabido responder a los cambios y se han anquilosado en situaciones de permanencia dentro de sus privilegios. Por ejemplo, el caso de Panamá. En las últimas elecciones, de 71 diputados, salieron electos 20 diputados independientes, vinculados por un deseo de no corrupción, vinculados por un deseo de hacer las cosas mejor, jóvenes, la mayoría, no llegan a los 30 años, y es el renacer de una juventud cansada de las promesas de los partidos políticos tradicionales. Eso fue lo que pasó quizás en Venezuela también, y que fue alentado por los mismos venezolanos, porque yo recuerdo cuando Chávez corrió la primera vez, yo lo tuve en un programa de televisión, siendo todavía no era candidato, acá cuando yo tenía un programa de televisión acá en Panamá, y Chávez prometía algo diferente. Entonces, es lo que está pasando, por ejemplo, en otros países donde ya hasta violan la constitución para reelegirse, caso de El Salvador. Llegan a extremos, caso de Argentina. ¿Pero por qué? Por el fracaso de las clases políticas que no han sabido interpretar, se han anquilosado, todo ha sido para ellos. Y entonces se producen este tipo de movimientos que causan tal disrupción que lo que motivan es la dictadura de Venezuela, la dictadura en cierta forma del peronismo en Argentina, y la corrupción alrededor de quienes gobiernan, que en el caso de Venezuela ha sido algo totalmente fuera de lugar. Yo creo que ha roto los récords mundiales de corrupción. Y vemos que un país rico, próspero, lleno de tantos recursos naturales, se convirtió en un país pobre, paupérrimo, la situación de la gente, los niveles de pobreza que han llegado a extremos muy grandes, y que definitivamente gane quien gane. El próximo domingo no se van a corregir de un día para otro, pero van a crear una esperanza, una expectativa de mejores tiempos, que es lo que no puede ofrecer Nicolás Maduro, y eso es lo que está consciente el venezolano, tanto el venezolano opositor como el venezolano chavista, como el venezolano que es miembro de las Fuerzas Armadas. Y entonces, claro, va a haber reacciones negativas dentro del mismo gobierno. Yo te voy a poner un ejemplo. En 1989, que fueron las últimas elecciones del régimen militar, Noriega juraba que podía ganar las elecciones.
Y en las escuelas donde votaban los militares, fueron las escuelas donde más votos recibió la oposición, porque se ciegan. Yo estoy seguro que hay gente dentro del gobierno de Nicolás Maduro que piensa que todavía pueden ganar, pero la mayoría de la gente, de ellos mismos, ya saben que esto es algo perdido y lo que quieren es ver cómo resuelven su salida. Y no me extrañaría que ya les estén negociando. Claro, no nos lo van a decir, ni lo van a decir ellos, pero mire, el hecho de que a 7 días de las elecciones no las han cancelado, no han buscado el mecanismo para impedir que las elecciones no se den. Eso significa que ellos tienen miedo, porque si ahora mismo inventan inhabilitar a Edmundo a 7 días de las elecciones, ¿sabes la impresión que va a dar, inclusive dentro de su propia gente? Lo que ocurriría si ellos hacen una trampa tan grande que es imposible hacerla por la cantidad de votos que van a buscar o anulan las elecciones. Tantas cosas que pueden pasar. Por cierto, Maduro ha dicho que, que perdón, no van a reconocer la victoria. Pero bueno, dígame. por cierto que ha coincidido en varias opiniones también sobre las elecciones en Venezuela del embajador norteamericano William Bromfield. Él dijo, ya es muy tarde para que Maduro opte suspender el proceso, mandaría un inconveniente mensaje de debilidad a los partidarios, puede intentar la anulación de la tarjeta de la unidad o la inhabilitación del candidato, pero también mandaría un mensaje de debilidad a los partidarios, puede intentar un aplazamiento inventando razones de inseguridad o inestabilidad por presencia masiva de gente en la calle, no reconocerá el resultado y apelará a todo el entramado institucional a su servicio para intentar la anulación del proceso o algún subterfugio para generar y mantener incertidumbre después de la elección. No vacilarán para otorgar represiones masivas ante la ocurrencia de manifestaciones en su contra. El quiebre de los cuadros medios en la Fuerza Armada y policial para desobedecer órdenes de represión es un evento posible, pero más probable mientras más violento se torne el ambiente. Maduro podrá intentar plantear un proceso de negociación de una transición negociada con una comisión al estilo de Barbados, pero ve poco probable que María Corina Machado acepte ese formato. Todo esto lo está diciendo hace unas 2 o 3 semanas el embajador sobre lo que podría suceder en Venezuela. Lula y Petro no se manifestarán públicamente, pero seguramente presionarán para persuadir sobre la inconveniencia de apelar a una represión. Cree que el principal problema para Maduro y su camarilla es que tiene muy pocas opciones e incentivos para dejar el poder a cambio de irse. ¿Irse a dónde? Se pregunta el embajador. Los únicos sitios viables son Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia o China, que ofrecen poco atractivo para ellos. Y dice, ajustense el cinturón de seguridad, que este vuelo por el 28 de julio será turbulento y el aterrizaje incierto, pero nunca hemos contado con tan buenos pilotos y tan decidida tripulación. ¿Qué piensa usted de esto? Yo leí las declaraciones del embajador Bromfield, a quien conozco perfectamente, y yo estoy de acuerdo con él. Los pilotos han sido excelentes en este vuelo, eh, partiendo por María Corina y apoyada en Edmundo González Urrutia, que ha sido un excelente candidato cuando nadie pensaba que lo iba a hacer y que nadie pensaba que María Corina iba a ser capaz de transmitirle sus votos a, a Edmundo. Creo que esto que dice el embajador Bromfield tiene mucha razón. Y yo le voy a agregar un destino diferente a lo que él menciona para Maduro. Definitivamente que ni Cuba, ni Corea del Norte, ni Rusia, ni China le son convenientes a Maduro. Pero sí, por ejemplo, Turquía, de eso se ha hablado y dicen que allá tiene mucho dinero él guardado. Y sí creo que va a haber algún punto de ofrecimiento y debe estar ya previamente conversado de que Maduro se vaya, por ejemplo, para Turquía y se vaya algún grupo con él. Ahí quizás quedan pendientes algunos, como Diosdado Cabello, que de repente lo utilizan
te entrego a Diosdado Cabello a cambio de que me mantengas tranquilo del resto. Hay tantas cosas que pueden pasar que no las sabemos y que algo importante, cada vez la solución a los problemas de Venezuela están en manos de los venezolanos, porque si piensa que lo del domingo lo va a resolver Estados Unidos con los problemas que tienen allá, con un Trump que ya se cree ganador, pero ahora con un candidato demócrata diferente a Joe Biden, que no están para pensar en asuntos de otros países, sino en el de ellos, la solución está en manos de los venezolanos. Y así como los venezolanos en un momento se equivocaron con Chávez, en ese mismo momento se rectificarán y es posible lograr una Venezuela diferente a partir del 28 de julio. No va a ser fácil. Van a ver, se va a tener que ceder en muchas cosas. No podemos decir María Corina no va a aceptar esto, no va a aceptar lo demás. Creo que María Corina ha demostrado algo que nadie pensó que podía demostrar. Es una capacidad de estrategia política inmensa y eso nos debe animar a todos. Sí, una capacidad impresionante, pero además, si alguien sabe de los trucos de las votaciones en Venezuela y la historia de esos trucos y la historia de las votaciones en María Corina, porque al fin y al cabo fue un personaje fundamental en Súmate, que tan buenos resultados ha dado exactamente a los luchadores democráticos y tantas veces ha denunciado las triquiñuelas. O sea que en ese sentido estamos bien, pero el otro problema es el siguiente, y estoy aquí como abogado del diablo, porque hay tanta incertidumbre y va a haber cada día más incertidumbre hasta el 28, porque eso es parte de lo que la dictadura necesita, que la gente se sienta angustiada, que la gente tenga miedo, que la gente no vaya a votar, ¿no? Porque al no ir a votar están, aunque no lo crean, Pero creo que votando la por ellos. gente cada vez ha perdido tanto que ya ha perdido. No, no le Sí, escuché. creo que la gente ha perdido tanto, como que se está cortando, pero la Sí, gente ha perdido tanto que ya hasta perdió el miedo. Y eso es importante. ¿Por qué a países como Colombia, como Brasil, les interesa una solución pacífica en Venezuela? Ni Brasil ni Colombia quieren seguir recibiendo la multitud de venezolanos que sale por la falta de esperanzas en Venezuela. Ahora, con lo que Panamá está haciendo, con el apoyo de Estados Unidos de controlar el flujo migrante a través del Darién, todos esos migrantes que Colombia permite entrar sin verificación, sin controles, permitiendo a delincuentes cruzar la frontera, eso los está haciendo ver la importancia de que se encuentre una solución en Venezuela. Y eso yo creo que es un factor muy importante a tomar en cuenta en estos días. Creo que la situación para Maduro no está fácil, pero ahí dependerá de la habilidad de negociación de los que estén al mando de la oposición, de María Corina del Mundo y de la gente tan capaz que rodea a María Corina. Yo creo que eso es importante, lo que está viviendo Venezuela hoy en día y que estamos todos pendientes. Por ejemplo, el nuevo gobierno de Panamá ha dicho que está dispuesto a abrirle la puerta a cualquier venezolano que por perder las elecciones se sienta que quiere venir a Panamá, que se le va a respetar. O sea, yo creo que hay una disposición de ayuda para encontrar soluciones directas, pacíficas en Venezuela. pero no es el presidente de Panamá el mismo que dijo que estaría dispuesto en una negociación a recibir a Maduro. ¿Cómo no? Él ya lo ha dicho, José Raúl Mulino, que está en la presidencia desde el 1 de julio, ha dicho que Panamá puede jugar un rol importante, inclusive recibiendo a los que pierdan las elecciones. Y por supuesto que se está refiriendo a Nicolás Maduro. Panamá tiene una historia de apertura a recibir y buscar soluciones. Por ejemplo, el Shah de Irán, cuando vino de Irak, de Irán depuesto, el dictador de
de Haití, Raúl Cedrás, que todavía vive en Panamá, el presidente derrocado de Guatemala, Jorge Serrano Elías, que todavía vive en Panamá, el presidente Abdalá Bucarán, que vivió muchos años aquí en Panamá. O sea, Panamá puede servir en ese sentido y Panamá es un destino atractivo para toda esa gente. Digo, hay que saber atender el futuro sin mirar tanto al pasado. Mucha Ahora, gente no le gusta eso, pero eso hay que admitirlo. en el mundo Puede pasar. diplomático, ¿cómo se ve la posible actuación de las Fuerzas Armadas? Por un lado, que a los venezolanos les interesa muchísimo porque cada vez que entrevisto a generales o a tenientes coroneles, aunque están en retiro, ellos hablan, ¿no? Y tienen familiares que hablan con militares que están dentro del ejército. Y por otro lado están los grupos armados por ellos, los delincuentes que ellos han armado. ¿Qué se dice, qué se piensa, de qué se habla de la posibilidad exactamente de lo que amenaza el régimen de una guerra civil? Aunque una guerra civil se necesita que estén armados los dos grupos. Sí, yo creo que en las manifestaciones de María Corina, por todas las evidencias que tengo y con la gente que converso con tanta frecuencia, se ha notado, como dice María Corina, cuando le preguntan, creo que en una entrevista que le hizo El País ayer, anteayer, que cómo ve a, la gente, ve a los soldados ella. Ella dice, contentos de verme, cada vez que paso por algún lugar, las manifestaciones de apoyo de ellos hacia mí son increíbles. Igual pasa porque el soldado vive en una comunidad, tiene familia, tiene las mismas penurias que tienen los demás. Ve cómo sus jefes se enriquecen y se han enriquecido a costa de los recursos del Estado. Esa gente está resentida también. Además, lo que ellos saben hacer está en peligro. ¿Qué es lo que ellos saben hacer? Ser policías, ser militares. Y en un régimen tan corrupto como este, eh, tienen el terror de perder lo que ya aprendieron a hacer. Además, como me decían ayer algunos venezolanos con quien estuve, eh, la posibilidad del apoyo de los colectivos, por ejemplo, de los motorizados, está con María Corina. O sea, los grupos que se destacaron en la colonia 23 de enero están con María Corina y darán la vida por María Corina, porque también las clases populares venezolanas quieren un cambio y quieren un cambio pacífico, como tú decías, Napoleón. Para que haya una guerra tiene que haber dos grupos armados. Acá nada más hay un grupo armado y ese grupo armado no va a matar a los desarmados porque mataría a su propia gente. O sea, yo creo que, vuelvo y repito, la cosa no es fácil, pero vamos por buen camino. Ahora, Nito Pérez Osuna el otro día denunciaba la entrada de miles de soldados, creo que habló de miles de soldados cubanos, ¿no? Todos estos días a Venezuela. Y por otro lado están los dos grupos terroristas colombianos que también le interesa el régimen que estén así, y el régimen de Irán, que le interesa sobre todo Venezuela, no solamente por la riqueza, sino Yo por también su escuché de Nito enemigo que Pérez es Estados Osuna Unidos. lo mismo. Mm. Yo escuché de Nito Pérez Osuna lo mismo. Y ayer, por ejemplo, que precisamente estuve con ella y nos decían que se están cancelando las licencias o los permisos, las visas de los periodistas extranjeros que iban a cubrir las elecciones. Todo eso son mensajes que quieren mandar ellos para atemorizar a la población, pero la población cada vez está con menos miedo. Mira tú las persecuciones para los que le dan comida a Edmundo, para los que hospedan a María Corina, para los que permiten usar una moto para llegar a María Corina, para toda la gente que le vende comida a ellos. Y la gente sigue adelante, ya no le tienen miedo y están dispuestos a pagar una última cuota de sacrificio. Bueno, hay un video que estuve viendo de hace unas semanas atrás del dueño de un restaurante que le decía María Corina. Estaba detrás de ella María Corina, María Corina, entre a mi restaurante, no me importa que lo cierren.
O sea que usted tiene razón. Entonces, ¿y cuál puede ser entonces lo negativo, lo peligroso de lo que se va a vivir en Venezuela en las horas del 28 y sobre todo el 29 de abril? De abril no, de julio, pero se cayó la imagen. Estábamos hablando de Nitu, que él estaba reunido ayer con Nitu, decía, porque es que Nitu está viviendo en Panamá, está exiliada en Panamá. Eh, Guillermo Cochete está tratando de entrar, como estoy viendo, a la conversación. A Sí, ver. ha estado un poco mal el internet, pero aquí estoy. Ok. Entonces, no me acuerdo en qué quedé con usted, pero que cuáles son, según su punto de vista, cuando dice que van a ser días difíciles, creo que van a ser días difíciles, semanas difíciles y meses difíciles hasta por lo menos en enero, que entregue el régimen, que me parece absurdo. Las elecciones son ahora, el 28 de julio, y van a entregar en enero, si es que pierden y aceptan que ganó la oposición. ¿Cuáles son esos peligros, según su punto de vista? Mira, yo creo que hay tantas posibilidades de lo que puede ocurrir. Por ejemplo, del 28 de julio al el 20 de enero es que toman posesión allá, ¿Qué? o el día que fuese, en enero, puede haber un gobierno de transición para buscar las fórmulas de advenimiento entre todas las partes afectadas. Hay tantas fórmulas y la comunidad internacional está dispuesta a ayudar, está dispuesta a aportar soluciones a esa crisis, porque vuelvo y repito, lo que le pasa a Venezuela nos afecta a todos, afecta a Brasil, que recibe tantos venezolanos, afecta a Colombia y más que todo con el problema que tienen ahora con el práctico cierre de la frontera de Panamá con Colombia, o las limitaciones que se dan por el tráfico de personas allí, donde Colombia no ha cooperado como los panameños hubiésemos querido, y ahora con la intervención de Estados Unidos en el apoyo a la repatriación de las personas que pasen y no vayan a encontrar solución en los Estados Unidos. Yo creo que eso nos afecta a todos, y a nivel de comercio, a nivel inclusive de intercambio comercial con Venezuela. Yo creo que las cosas van a cambiar. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos, porque no tenemos la bolita mágica, la bola de cristal mágica de lo que va a ocurrir. Pero de que va a ocurrir algo, va a ocurrir. Eso es lo que yo estoy convencido. Y va por el buen camino. A veces para llegar al lugar donde uno quiere llegar se va a encontrar con muchas piedras en ese recorrido. Bueno, en la medida en que se terminen de sortear, porque lo que ha sorteado la oposición venezolana ha sido grandísimo. María Corina, Corina Lloris, Edmundo González Urrutia, y ya llegamos. Faltan 6 días. Ahora, ¿Por qué no tener esperanza? Venezuela es un pueblo que desde aquella frase, con mis hijos no te metas, al primero o segundo año, no recuerdo bien, de Hugo Chávez, está en la calle. Realmente está en la calle. Ahora, mucha gente dice que, bueno, se están creando esperanzas, como cada vez que iban unas elecciones y había un candidato y resulta que entonces decían que perdió el candidato y no defendían el triunfo. ¿Qué piensa usted de eso y de la gente que piensa eso? Que supongo que eso lo de estar alentando el mismo régimen para que la gente no vaya a votar. Bueno, es que yo creo que esto es mucho más que una elección. Ujú. Lo que hay el domingo es un deseo de cambio que se va a expresar en las urnas, pero es mucho más que una elección de un partido por otro. Es la esperanza de un cambio por lo que ya ha habido por 25 años y que ha sido tan desastroso. Y vas a ver, los venezolanos van a ver que a pesar, mira, en el 89 la oposición ganó 3-1. Quizás si no hubiesen hecho las trampas que ya hicieron, como las han hecho ya, impedir que la gente se registre, impedir que la gente vote en las diferentes embajadas, eso ya es fraude. Pero es tan grande el cambio en materia de votación que va a haber
que no van a poder ocultarlo. Y entonces, ¿cómo manejarán eso? Nadie lo sabe, pero siempre en los gobiernos dictatoriales hay gente que tiene dos dedos de frente y piensan un poquito más en el futuro que en lo que tienen. Vamos a esperar, Napoleón. Hay una cosa que Me vende, gustaría decir, va a pasar esto, pero eso es imposible hacer. hay una cosa que aupa el régimen evidentemente y que mucha gente de la oposición se lo ha creído, de la importancia y la capacidad y la brillantez del régimen cubano. Supongo que pensarán que son más brillantes que el, ¿cómo se llama? Que el FBI, que el Scotland Yard o que cualquier otro eh, servicio de los países democráticos. ¿Hasta qué punto Cuba, ¿no? Necesita este régimen? Porque mucha gente dice que con la caída del régimen cae Cuba también, la dictadura cubana. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Aló? ¿Aló? ¿Coche me escucha? Yo creo que, yo creo que todas esas posibilidades están en el tapete. Creo que Cuba le interesa sobre todo no perder lo que conquistó gracias a Chávez, conquistar Venezuela sin disparar un solo tiro. Sin embargo, la situación en Cuba es tan grave en materia económica, en materia social, en materia política. Cada vez es más grande la hambruna que existe en Cuba, que Cuba se acomodará a un cambio y que en ese cambio ahí sí van a ayudar los Estados Unidos en facilitar quizás la apertura hacia Cuba de lo que ha estado interrumpido en estos últimos años. Por eso te digo que el problema de Venezuela, si bien es un problema de los venezolanos, van a ver y va a tener incidencia en países como Venezuela, perdón, como Cuba, como Colombia, como Brasil, como la Unión, como Rusia, como China. Y entonces eso dependerá de la capacidad que tengan los gobernantes venezolanos que asuman los acuerdos que se hagan con el apoyo de Naciones Unidas, con el apoyo de la OEA, para darle garantías que no va a haber persecución, por ejemplo, hacia los cubanos que están en las misiones médicas, etcétera. O sea, tantas cosas que podrán ocurrir y dada la capacidad que ha demostrado María Corina Machado y el equipo que está con ella, yo creo que se van a poder solventar. Repito, no será fácil, porque este es un problema que se convirtió de un problema interno de los venezolanos a un problema global, donde están las grandes potencias, Rusia, China, países que interfieren como Cuba, como Bolivia, y creo que países de izquierda como Chile que van a ayudar también a encontrar caminos a favor de una democratización en Venezuela. Bueno, Sánchez Berzaín declaró que el mundo está viviendo por primera vez una guerra global, ¿no? Porque cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, no fue tan mundial porque no todos los países estaban involucrados en esa guerra, pero que ahora es una guerra global. ¿Qué piensa usted de eso? Definitivamente que es una guerra global que para que se encuentren equilibrios, todos tendrán que ceder. Y Venezuela, como está ahora mismo, no le conviene a nadie, porque no se puede hacer negocios con nadie. Pero si Venezuela se estabiliza, no solamente podrá hacer negocios con Estados Unidos, sino que podrá hacer negocios con Rusia, podrá hacer negocios con China, siempre y cuando se respeten la soberanía venezolana. Y en ese sentido yo creo que tendrán que tener mucho cuidado, porque esto no es cuestión de reemplazar a los chinos, a los rusos y a los iraníes por los gringos y por los panameños. No, esto es cuestión de geopolítica, entender lo que ocurre y que será parte de un acuerdo
globalizado donde todos tienen. Sí, está mal el Internet. Como que ustedes también tienen problemas con el Internet allá en Panamá. Guillermo Cochés, abogado, político y diplomático caraqueño, fue embajador ante la Organización de Estados Americanos, defendió desde un primer momento el retorno a la democracia en Venezuela, ya desde la época de la dictadura de Chávez Frías, y es interesante darse cuenta que coincide realmente con lo que piensa buena parte de la dirigencia de la oposición sobre la semana que se está iniciando y sobre todo de las elecciones del próximo 28 de julio. Hasta aquí entonces, lamentablemente no nos podemos despedir personalmente con él porque ya vieron que se cayó la grabación con él en internet. Gracias por estar, Coches, con nosotros nuevamente. Un abrazo.